Siendo ya las 7:02 y teniendo un par de cientos de personas conectados, vamos a dar inicio a la segunda charla de nuestro curso de actualización en terapia respiratoria en los pacientes COVID. Me vuelvo a presentar, yo soy Alan Mix, soy médico urgenciólogo y soy el jefe de servicio de urgencia del Hospital Félix Bulnes. Y esta es una iniciativa que partió de nuestro equipo de kinesiólogos y terapeutas respiratorios, y desde ahí nos sumamos el equipo médico, el equipo de enfermería, y armamos este curso que el sentido principal es aprender, compartir, ¿cierto? Y además capacitarnos, cumplir con un horario de capacitación que hace bien para todos, y por eso también tenemos algunas reglas ahí para certificarse. Tuvimos una primera clase el día lunes de Paulina Vivanco, kinesióloga de nuestra unidad de urgencia, sobre epidemiología en COVID. Y hoy día tenemos una segunda clase que la va a dar el doctor Jorge Musso. Doctor Jorge Musso es médico urgenciólogo, formado en la Universidad Católica, de ahí nosotros nos conocemos. Él actualmente trabaja entre el Hospital Sotero del Río y también hace turnos con nosotros en la unidad de urgencia. Y hoy día nos va a hablar sobre la fisiopatología en el contexto de COVID. Entonces vamos a permitirle compartir. Veamos, ahora sí. Dale, Jorge, a ver si... Ahí, estoy compartiendo. Espera un poquito. Ahí. ¿Se ve bien? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya empezamos entonces. Y yo voy a dejar Bueno, mi teléfono... Voy a dejar mi micrófono apagado, como la sesión anterior. Pueden ir dejando preguntas en el chat y al final vemos si nos damos un espacio para compartirlas. Les pedimos a todos que mantengan su micrófono apagado y adelante, Jorge. ya. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Hoy voy a hablar de fisiopatología, más que nada de la insuficiencia respiratoria por COVID, y también a hablar algunas directrices sobre cómo actúa también el virus, y hablar también sobre los targets terapéuticos, por ejemplo, que se han presentado durante el tiempo. ¿Por qué es importante saber la fisiopatología? Más que nada sabemos un poco de la fisiología y la fisiopatología de cómo actúa el virus. Podemos tratar de buscar formas de cómo tratar el virus y cómo también intentar de que los pacientes no se deterioren durante el transcurso de la enfermedad. Es por esto que también tenemos que conocer tanto el virus en sí, con su estructura, como también conocer los mismos mecanismos que el cuerpo genera contra este virus, esta misma respuesta inflamatoria, y cómo tratar de evitarlas para tratar de evitar la progresión de la enfermedad, una enfermedad más severa, un distrés respiratorio, que en general es lo que nos genera mayor dolor de cabeza y mayor mortalidad con esta patología. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que se sabe y lo que se plantea también que pudiese funcionar como mecanismo y fisiopatología de la infección y la insuficiencia respiratoria aguda por el COVID-19. Bueno, este cuadro es bastante conocido, que habla un poco de las fases de la infección por coronavirus, donde tenemos un estadio 1, una infección temprana, que es donde principalmente hay síntomas leves, síntomas de infección respiratoria alta, puede aparecer un poco de fiebre, tos seca, y es donde principalmente se produce la replicación viral, y ya se produce la adhesión del virus al epitelio de la mucosa, y también se produce replicación. Ya estando en un estadio 2, una fase pulmonar, que es donde ya va a consultar la mayor cantidad de gente, y más que nada donde los pacientes ya se van a quedar hospitalizados porque ya están con requerimientos de oxígeno. Aquí ya se empieza a producir una respuesta inflamatoria, tanto producida por el virus como también por la respuesta del huésped, y ya podemos ver pacientes que están consultando con insuficiencia respiratoria aguda, y muchos de ellos tenemos que incluso conectarlos con ventilación mecánica invasiva. Y ya tenemos una tercera fase, que es una fase ya que hay mayor inflamación, una fase hiperinflamatoria, que se plantea también como parte de los mecanismos fisiopatológicos, que puede existir una tormenta de citoquina. Eso va a generar mayor inflamación y mayor distrés respiratorio. Conociendo, bueno, muy básico más que nada, conociendo el virus, va a tener su RNA, que va a estar en la nucleocápside del virus, que va a estar con su envoltorio, y va a tener esta proteína, que es la proteína S. La proteína S va a ser básicamente la proteína que se va a adherir a los tejidos del cuerpo, sobre todo, por ejemplo, los neumocitos tipo 2. Ahora, haciendo un leve repaso, más que nada de la fisiología, que quizás hace mucho que no vemos, sobre todo que no escuchamos, sobre todo el eje renina-angiotensina-aldosterona.
importante, y después vamos a ver por qué. Bueno, saber que la renina permite que el angiotensinógeno que se produce en el hígado se convierta en angiotensina 1, y esta angiotensina 1 a nivel pulmonar, a través de dos enzimas, que puede ser la ECA1 o la ECA2, que son las enzimas conversoras de angiotensina 1, van a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, ¿cuál es el punto acá que es bastante importante? Que hay dos tipos de angiotensina 2, y esos dos tipos se van a generar, depende de cuál de estas enzimas fue la que actuó. Entonces, por ejemplo, cuando actúa la enzima conversora de angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2, que es 1,9, no es 1,8. Y cuando actúan los receptores EK2, se convierte en angiotensina 2, 1,7. ¿Por qué recalco esto? ¿Y por qué quiero mostrarle esta diferencia? Porque estas dos son hormonas que son se contrarregulan entre sí. O sea, tenemos la angiotensina 2,1,7 y la angiotensina 2,1,9. La angiotensina 2,1,9 probablemente la que todos conocemos, que es aquella que genera fenómenos de vasoconstricción, que genera fenómenos de remodelamiento de fibrosis, y la que nosotros generalmente usamos los mismos mecanismos de los fármacos antihipertensivos para bloquearla, que es la angiotensina 2,1,9. Y tenemos la angiotensina 2,1,7, que es la hormona contrarreguladora, que de alguna manera frena también un poco la actividad para lograr un equilibrio a nivel pulmonar. Entonces acá tenemos cómo actúa el SARS-CoV-2. A través de su proteína S se une a los receptores de AC2. Y al unirse a los receptores de AC2, como podemos ver acá al lado, los receptores AC2 son los que permiten la conversión de la angiotensina 1 en la angiotensina 1,7. Entonces, ¿qué significa eso? Que al ingresar el virus de forma de endocitosis, esta misma enzima y estos receptores van a estar al interior de la célula, y va a haber un down regulation de los mismos receptores, y va a haber menor conversión de esta angiotensina, que es la contrarreguladora de la angiotensina 2 clásica que nosotros conocemos, que es aquella que produce vasoconstricción, que produce aumento de la permeabilidad vascular, que produce inflamación y que puede producir daño pulmonar. Entonces, si tenemos mayor cantidad de esta angiotensina, vamos a tener todos estos fenómenos que se van a producir, y vamos a tener disminución también de la hormona contrarreguladora. Y es por eso que en parte se explican estos fenómenos, que hay un poco de inflamación inicial que se da por el mismo virus, como también fenómenos de vasoconstricción, y también se plantea que puedan existir también fenómenos de microtrombosis a nivel pulmonar por esta irregulación entre la angiotensina. Y una vez el virus dentro de la célula va a producir, bueno, van a reaccionar los macrófagos, células dendríticas, linfocitos, y van a generar una gran respuesta inflamatoria y liberación de citoquinas. Entre eso tenemos citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 1b, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que en general los muestro acá porque también muchos de los objetivos terapéuticos que se usan en algunos centros están basados más que nada en inhibir un poco estas citoquinas, como por ejemplo, en algunos centros se está utilizando tocilizumab como un inhibidor de interleuquina 6, y tratar de disminuir un poco la inflamación que se produce cuando está el virus en el neumocito. Y también, por ejemplo, el anakinra, que también es un inhibidor de la interleuquina 1b. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una respuesta inflamatoria a nivel de alveolo? Hay paso de líquido desde el intersticio, hay paso de líquido de intravascular hacia el intersticio y también hacia el alveolo. Y este es un líquido que no es como el líquido del edema pulmonar agudo, sino que es un líquido que es alto en proteínas, que tiene macrófagos, que es abundante en células. Van a haber alteraciones de la permeabilidad capilar, van a haber bastante inestabilidad endotelial, y también pueden haber incluso fenómenos microtrombóticos también en los alveolos. Y esto genera alteraciones del intercambio, gaseoso, y que vamos a hablar un poco más adelante, que están también involucrados en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda por COVID. Y aquí nosotros, como por ejemplo vemos en la imagen del lado derecho, que tenemos ya un pulmón que está prácticamente con un distrés respiratorio probablemente, donde ya estos alveolos están llenos de líquido rico en proteínas. Tenemos un intersticio que también está con edema intersticial, y tenemos también probablemente fenómenos microvasculares, que no los podemos ver ahí, pero que muchas veces los podemos ver incluso en las autopsias que se han hecho de estos pacientes. Hablando un poco de la hipoxemia, ¿cómo se puede producir la hipoxemia? Básicamente por dos mecanismos. Uno, que puede ser la alteración del fuelle, que en general aquí no va a jugar un mayor rol, sino que, por ejemplo, la alteración del fuelle se puede ver, por ejemplo, pacientes con miastenia o enfermedades neuromusculares que no permiten una adecuada oxigenación. Y tenemos alteraciones del parénquima, que aquí es donde principalmente vamos a ver alteraciones en las neumonias por COVID. Y aquí podemos encontrar alteraciones de desequilibrio PQ, como también chant, y limitación de la difusión de oxígeno, ¿ya? Aquí hablamos con desequilibrio PQ,
significa que van a haber alvéolos que van a tener algún cierto grado de ocupación alveolar, y también vamos a tener, por ejemplo, líquido intersticial, aunque no van a estar completamente ocupados, y eso van a generar que van a ser alvéolos que van a estar poco ventilados, pero con perfusión conservada. Entonces, la sangre que pasa desoxigenada va a oxigenar solo de forma parcial. Ahora, si nosotros le agregamos oxígeno, muchas veces, la mayoría de las veces, vamos a lograr compensar este desequilibrio de Q, y que es en parte algunos de los alvéolos que van a participar dentro de estos fenómenos de insuficiencia respiratoria por COVID. Ahora van a haber otros sectores que vamos a tener colapso alveolar completo, o sea, vamos a tener un alvéolo probablemente lleno de líquido, un intersticio que no va a producir intercambio. Y aquí no se está produciendo fenómeno de ventilación. Aquí ya no hay ventilación alveolar, pero sí hay perfusión. Entonces la sangre que pasa que está desoxigenada, al pasar por el oxigenada, y esto es lo que nosotros conocemos como la fisiología del chant, que se produce con los pacientes que están en insuficiencia respiratoria aguda, que eso, ¿no? Esa compensación con estos alvéolos que no están logrando oxigenar. ¿Cómo de alguna manera está disminuyendo el volumen minuto? Esta compensación no es perfecta y no logra compensar 100%. Y tenemos otras unidades alveolares que en estos casos, por ejemplo, se puede ver cuando hay fenómenos microtrombóticos o, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, donde hay ventilación alveolar, pero estos alvéolos no están perfundidos. Y esto suma, la relación BQ tiende a ir al infinito, y se suma como espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿cómo actúa el cuerpo? Más que nada cuando hay un aumento del espacio muerto, para tratar de mantener una ventilación alveolar, la fórmula de ventilación alveolar es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen de espacio muerto. Entonces, si aumenta el espacio muerto, de alguna manera el cuerpo tiene que compensar aumentando el volumen minuto, o sea, tiene que tratar de mover una mayor cantidad de volumen y una mayor frecuencia respiratoria para tratar de compensar esta alteración del intercambio. Y aquí es donde viene un poquito el concepto de trabajo ventilatorio, que probablemente ya todos lo hemos escuchado y estamos un poco familiarizados con ello. ¿Qué es lo que es trabajo? Volviendo un poquito a física, trabajo es la cantidad de fuerza que se necesita para lograr el desplazamiento de algún cuerpo, ¿ya? Y si lo extrapolamos a trabajo ventilatorio, va a ser la cantidad de presión que nosotros tenemos que tener en el sistema para lograr alguna deformación y cambios de volumen en el pulmón, en el parénquima pulmonar, y vencer la impedancia del sistema respiratorio de la pared torácica, como también por ejemplo, la presión interabdominal, y poder generar la ventilación en sí. Entonces, si desglosamos un poquito la fórmula de trabajo ventilatorio, vamos a ir por la parte, primero por la presión, o sea, la fórmula de la ecuación de movimiento pulmón, y vamos a ver que básicamente está determinada por dos componentes. Va a haber un componente que va a ser dinámico y un componente que va a ser estático. Y este componente resistivo dinámico va a estar dado por el flujo y por la resistencia. ¿Cómo podemos aplicar esto en la clínica? Más que nada, ¿cómo puede afectar esto al trabajo ventilatorio? Por ejemplo, pacientes que están obstruidos, pacientes que están con muchas secreciones de la vía respiratoria, este aumento de la resistencia sí va a generar un aumento del trabajo ventilatorio. Y también en los componentes dinámicos o los componentes elásticos, tenemos el volumen como también la compliance, que es el inverso de la elastancia. Entonces, pacientes que tienen una peor compliance, o sea, que son pulmones que son rígidos, pesados, pulmones que están muy inflamados, con baja compliance, eso va a generar un aumento del trabajo ventilatorio, ¿ya? O sea, necesitamos hacer una mayor cantidad de trabajo para lograr una deformación del parénquima que produzca una adecuada ventilación alveolar. Ahora, estos son los factores que de alguna manera actúan en las presiones. Entonces, ¿cuáles son los factores que actúan en el volumen minuto? Y aquí, como habíamos conversado, tenemos, por ejemplo, el aumento del espacio muerto, que es lo que conversamos recién, cuando, por ejemplo, hay alteraciones PQ que tienden al infinito por falta de perfusión. También y los otros estímulos que yo diría que son uno de los más potentes estímulos neurales son los de la acidosis y la hipercapnia. O sea, pacientes que se empiezan a botar, empiezan a retener CO2, en general ese es un estímulo para tratar de aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen minuto. Pacientes acióticos también, la misma respiración de Kussmaul, para tratar de mover una gran cantidad de volumen y una mayor frecuencia respiratoria, son maneras de tratar de eliminar esta hipercapnia, y son potentes
estímulos neurales para poder aumentar el volumen minuto. Ya de un poco menor cuantía también está el estímulo hipóxico, que también es bien variable de persona a persona. Y la demanda metabólica del mismo paciente, o sea, un paciente que esté séptico, un paciente que esté febril, va a tener una alta demanda metabólica, un paciente que esté agitado, y esta alta demanda metabólica va a significar un paciente que va a estar con un mayor volumen minuto. Entonces, si tenemos alteraciones, tenemos pacientes que están moviendo un alto volumen minuto o generando grandes presiones para mover esta cantidad de volumen, estamos hablando de un paciente que tiene un aumento del trabajo ventilatorio. Y cómo nosotros nos damos cuenta y cuáles son los signos clínicos que nos ponen alerta como clínicos, más que nada que el paciente está con un aumento del trabajo ventilatorio, son pacientes que pueden estar hiperalerta, pueden estar hiperadrenérgicos, sudorosos, estar hiperalerta porque al final están tratando de compensar de alguna forma, pueden estar sudorosos, taquicárdicos, pueden estar hipertensos, pacientes que estén hipoperfundidos, y también pacientes que estén no solamente el tema de la frecuencia respiratoria, sino que hay que ver el aumento del trabajo ventilatorio y si es que hay algún uso de la musculatura accesoria. O sea, tenemos que ver si es que hay actividad de los esternocleidos, por ejemplo, o de los músculos intercostales, y también ver, por ejemplo, que no haya respiración paradojal. Si tenemos signos de que el paciente está con un aumento del trabajo ventilatorio, es un paciente que nosotros probablemente vamos a tener que conectar a ventilación mecánica, y vamos a explicar por qué. O sea, en realidad, por qué es injurioso tener un aumento del trabajo ventilatorio. Y aquí viene este concepto que es el CILI. El CILI es el daño pulmonar autoinducido, o sea, el daño pulmonar que se produce por la ventilación espontánea. Bueno, este trabajo en realidad es un trabajo bien interesante que he hecho con cerdos. ¿Y qué es lo que hicieron? Más que nada, los ventilaron a volúmenes corrientes extremadamente altos, 40 hasta 60 ml por kilo de peso ideal de los cerdos. ¿Y qué es lo que hicieron? Le tomaron escáneres cada 3 horas y fueron viendo un poquito los infiltrados que se veían en el pulmón, fueron viendo cómo fue progresando estas imágenes. Y como pueden ver, de izquierda a derecha, de un pulmón que se ve prácticamente sano, vamos viendo que van apareciendo estas pequeñas estos pequeños focos como de vidrio envenenado subpleural y peribronquiales, que en realidad son bastante similares a los que nosotros podemos ver por los pacientes con COVID, que eso en realidad llama harto la atención y se plantea que podría ser uno de los mecanismos de parte de las imágenes que estamos viendo. Bueno, y si seguimos ventilando a estos pacientes, o sea, estos pacientes cerdos en realidad, con mucho volumen, vamos a terminar con un paciente con un pulmón blanco completamente distresado. Así que es bastante interesante. Y este es uno de los estudios, yo creo que más clásicos de que habla del CILI, que este no es con cerdo, sino que es con oveja. ¿Y qué es lo que hacen? En la cisterna magna, a ovejas sanas le inyectan salicilatos. Y los salicilatos lo que hacen es aumentar la ventilación minutos. Entonces, toman un grupo de ovejas que le inyectan salicilato y los dejan con ventilación espontánea, que son los del grupo del círculo redondo que nosotros vemos arriba. Y tenemos tenemos 2 grupos que control, que más que nada tenemos un grupo que va a estar con ventilación protectiva, sin inyección de salicilato, y un grupo que va a estar con ventilación protectiva con inyección de salicilato a la cisterna magna. O sea, vamos a comparar pacientes que están en ventilación espontánea con un alto volumen minuto por la inyección de salicilato y pacientes que van a estar en ventilación mecánica con parámetros protectivos, pero también con inyección de salicilato. Y es bien interesante. Bueno, a estos animales después se sacrificaron y se midieron algunas cosas, como por ejemplo el peso pulmonar. Bueno, cuando estaban vivos también se midió, por ejemplo, cómo estaba la oxigenación, y también se calcularon cosas como por ejemplo la compliance y el peso. Y por ejemplo es bien interesante que por ejemplo se ven diferencias significativas en estas ovejas, en los pulmones de estas ovejas que tuvieron ventilación espontánea con un alto volumen en minutos. Eran ovejas más hipóxicas, que tenían a la larga pulmones que eran más rígidos, con menores compliance, y también pulmones que eran con un mayor peso, o sea, probablemente eran pulmones bastante pesados. Y acá podemos ver cómo a lo largo del tiempo, cuando se mantenía este aumento del volumen minuto que fue inducido por los salicilatos, se dio una alteración de la oxemia a lo largo del tiempo. Entonces, de alguna forma se explica que pacientes que están moviendo una gran cantidad de volumen minuto puedan estar teniendo una ventilación injuriosa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un alto volumen minuto puede generar una ventilación injuriosa? ¿Cuáles son los mecanismos en general del CILI que se plantean? Uno es el del segundo HIT, o sea, pacientes que llegan ya con algún grado de insuficiencia respiratoria por COVID, y muchas veces, por ejemplo, los sobre reanimamos con volumen, o pacientes que tienen entre medio, por ejemplo, antecedentes de trauma, o que también, por ejemplo, los transfundimos. Entonces, en estos pacientes también estamos agregando una segunda noxa,
que va a generar una mayor inflamación también a nivel de parénquima pulmonar. Y tenemos otro fenómeno la diferencia de las presiones transcapilares, que al final, que este swing negativo. ¿Y qué es lo que significa esto? O sea, que son pacientes que están haciendo un gran esfuerzo para ventilar. ¿Y qué significa esto? Que hace una gran presión transpulmonar, una gran presión negativa, y esa presión negativa hace que salga líquido desde el capilar alveolar hacia el intersticio y hacia el alveolo. Entonces, esta gran presión negativa que ejercen los músculos respiratorios y la pared torácica en general sobre el parénquima van a generar que haya movimiento de fluido hacia el intersticio y hacia el espacio intraalveolar, y eso genera más inflamación. Y como otro mecanismo que también se plantea es la distribución del estrés y el strain en respecto al esfuerzo ventilatorio. O sea, pacientes que están, por ejemplo, respirando de forma muy injuriosa, que están agitados, que están haciendo fuerza, van a estar aplicando distintas presiones sobre distintos puntos del pulmón, y eso en general también produce inflamación. Y es por eso que aquí está este gráfico que un poco muestra el círculo vicioso del CILI. O sea, un paciente que tiene una injuria pulmonar inicial puede tener leak capilar, edema pulmonar, va a tener alteraciones del intercambio gaseoso como las que nosotros conversamos, va a tener un aumentado drive ventilatorio y va a empezar a producir todos estos fenómenos que conversamos del daño inducido a la ventilación espontánea, lo que va a producir mayor leak capilar, mayor inflamación y un círculo de nunca parar, y que al final terminamos con un paciente distresado. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque de alguna manera, ¿cómo podemos tratar de prevenir todos estos fenómenos? Bueno, yo creo que lo más importante es reconocer el paciente que está con un aumento del trabajo ventilatorio, y si es necesario intubarlo, lo vamos a tener que intubar. Ahora, bueno, con respecto al segundo hit, tener cuidado con las transfusiones, tener cuidado con la administración de fluidos, o sea, no sobrevolemizar a estos pacientes. Si el paciente está bien perfundido, no tenemos que pasarle cargas de volumen, por ejemplo. Tenemos que hacer una adecuada reanimación, más que nada. Eso es no sobrevolemizar a los pacientes. Adecuado uso de antibióticos, etc. Con respecto al swing, el swing negativo, las diferencias de las presiones transcapilares, una de las maneras de tratar de vencerlo es tratar de disminuir el drive ventilatorio. Y la distribución del estrés y el strain también, disminuir el drive ventilatorio. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Y ahí tenemos varias terapias que nosotros hacemos y que nos han ayudado bastante durante esta pandemia, como por ejemplo, disminuyendo el espacio muerto, aumentando el flujo, como lo podemos hacer con la cánula nasal de alto flujo, y también, por ejemplo, que lo hacemos como cointervención con el pronovigil. Entonces, por ejemplo, a estos pacientes los pronamos, les ponemos cánula, y muchas veces logramos disminuir el drive ventilatorio, y además atacamos otros puntos, como por ejemplo la fiebre, la agitación, y tratar de que no caiga en este círculo de mover harto volumen, aumentar su trabajo ventilatorio, y al final terminar generando otra injuria más, además de la injuria que produce el mismo virus en el parénquima pulmonar. Y aquí viene un poquito los fenotipos que plantea Gattinoni, que es el fenotipo L y el fenotipo H, que por ejemplo tenemos acá dos pulmones que tenemos imágenes completamente distintas, pero que tenemos una relación, una PAFI, que están prácticamente iguales. ¿Y cuáles son estos dos fenotipos? El fenotipo L, más que nada, son fenotipos de que tienen una muy buena, o sea, que tienen buena compliance, y que son pulmones que son con bajo potencial de reclutamiento. En cambio, los pacientes que tienen un fenotipo H son pacientes que tienen una compliance, o sea, una baja compliance, son pulmones pesados, pulmones muy inflamados, y en general tienen un mayor potencial de reclutamiento. Más que dos fenotipos, lo que se plantea más que nada es que son dos estadios de la enfermedad, que esto es un continuo. O sea, un paciente que puede estar con el fenotipo L, si no hacemos las medidas adecuadas, si no logramos evitar de que el paciente tenga un aumento del trabajo ventilatorio, darle una adecuada reanimación, etcétera, podemos terminar con un fenotipo A, o sea, con estos pulmones como los que se ven en el fenotipo H, con un pulmón completamente estresado. Entonces, más que dos fenotipos en sí, yo creo que es un continuo de la misma enfermedad. Y también quería un poquito explicar este fenómeno de los pacientes que están hipóxicos, pero en realidad se ven bien, se ven bastante tranquilos, que son los happy hypoxemic, que los pacientes muy tranquilos. Y aquí se plantean varios fenómenos. Por un lado, bueno, como habíamos visto, por ejemplo, los del fenotipo H, que tienen pulmones que son bastante complacientes, y eso hace que necesitan un gran trabajo para poder mover una cantidad de volumen. Eso por un punto. Y también van a haber respuestas bastante variables con respecto a la vasoconstricción hipóxica, y también respuestas variables con respecto al estímulo neural a la hipoxia.
Entonces, pacientes en general que van a tener un bajo estímulo, una vasoconstricción hipóxica que va a ser poco efectiva, van a ser pacientes que van a presentar bajas saturaciones de oxígeno probablemente porque no está siendo efectiva esta vasoconstricción hipóxica. Y si nosotros le sumamos que el paciente tiene un bajo estímulo ventilatorio y la hipoxia, son pacientes que van a estar probablemente con frecuencias respiratorias relativamente normales, sin un mayor aumento del trabajo ventilatorio, pero que van a estar saturando 80 y nosotros lo vamos a ver tranquilo. Y esos son los pacientes que nos llaman tanto la atención y que antes igual los veíamos. Lo que pasa es que ahora con el N de pacientes se ven con mucha mayor frecuencia. Y ahí tenemos varios pacientes intermedios. Como pacientes que ya tienen una vasoconstricción hipóxica que es un poco más efectiva, pero aún así con bajo estímulo hipóxico neural, son pacientes que van a estar en una saturación relativamente cerca a lo normal y que se van a ver tranquilos, se van a ver relativamente normal, pero con saturaciones más cercanas a las normales porque su fenómeno de vasoconstricción hipóxica es más efectivo. Y tenemos los pacientes, tenemos el otro extremo, que son los pacientes que no están logrando una vasoconstricción hipóxica efectiva, pero sí tienen un estímulo neural a la hipoxia bastante acentuado, que son pacientes que van a estar con un marcado aumento del trabajo ventilatorio y van a estar hipóxicos porque no están siendo capaces de compensar con vasoconstricción hipóxica y esos son pacientes que se ven mal con mucho aumento del trabajo ventilatorio. Entonces tenemos estos fenotipos de pacientes que podemos ver que son variables más que nada, y estas son las variables fisiopatológicas que de alguna manera intentan explicar por qué vemos a estos pacientes. Entonces, como puntos claves de la presentación, más que nada, yo creo que es muy importante saber cuál es el concepto de trabajo ventilatorio, saber reconocer el aumento del trabajo ventilatorio, ya que clínicamente es lo que nosotros tenemos que estar atentos para no retrasar una eventual intubación si es que el paciente lo requiere y que no se termine injuriando más, no empeorar los outcomes de los pacientes. Saber más que nada el concepto de daño inducido a la ventilación espontánea y por qué es importante y en qué puntos tenemos que intervenir para tratar de no progresar en este daño y no terminar con un pulmón completamente inflamado y difícil de ventilar. Entonces yo creo que eso fueron en parte los objetivos de esta presentación. Muchas gracias a todos. Jorge. ¿Sí? Bien. Si quieres, puedes dejar de compartir tu screen. ¿Ahí? Sí, ahí está. Eso. Y ahí yo creo que nos vemos. A ver, Jorge, mira, muchas gracias por la charla. Efectivamente, acá ha sido bien interesante todo el tema de fisiopatología, entendiendo que además existen muchas dudas, ¿cierto? No es algo que esté muy completamente dilucidado de cuál es la fisiopatología y por qué empiezan a aparecer algunos otros cuadros clínicos asociados, por ejemplo, al respecto de los fenómenos trombóticos, ¿cierto? La prevalencia de los tromboembolismos, ¿cierto? Y además de la fisiopatología, vale la pena recordar, hoy día hablábamos con un colega en el hospital que cómo estamos viendo en relación a las terapias, fisiopatologías alteradas que generan cuadros clínicos, por ejemplo, la prevalencia o la incidencia que estamos viendo de la cetoacidosis diabética, por ejemplo, por el uso de los corticoides. Claro. Déjame revisar acá el chat para que veamos las preguntas que han podido salir. Aquí hay una pregunta de Marcela Nancibe que dice, ¿la psili se evita o aminora solo con volúmenes protectivos? Ya, a ver, voy a buscarla para que ponerla. Mira, como te comentaba, no solamente con la inversión de los volúmenes protectivos, más que nada, entendiendo la fórmula del trabajo ventilatorio, hay otros componentes, como por ejemplo los componentes resistivos, por ejemplo, pacientes que están con alta obstrucción bronquial, pacientes que están además con alta demanda metabólica, por ejemplo, pacientes que puedan estar febriles, pacientes que puedan estar acidóticos. Entonces, de alguna forma, no solamente va a ser un tema de volumen, sino que también de intensidad y también, por ejemplo, la misma fuerza que pueden producir los pacientes al tratar de ventilar con una ventilación forzosa que va a generar distintos puntos de estrés en distintos puntos del pulmón que también va a generar inflamación. Entonces, pero sí es un componente importante también los altos volúmenes que usan estos pacientes para ventilar. Otra pregunta que dice es, ¿podríamos hacer uso de cánula nasal de alto flujo con ventanas de 30 minutos o una hora con CPAP para mejorar ese vidrio esmerilado característico? Un poquito metiéndose algo en terapia en relación a la fisiopatología. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Yo creo que el uso precoz, o sea, el paciente indicado uso precoz de cánula nasal y de prono, va de alguna manera a evitar de que estos pacientes tengan un aumento del trabajo ventilatorio y mejorar un poco la oxigenación y tratar de no caer en este círculo vicioso.
Ahora dentro de estos mismos protocolos, obviamente los pronos hay protocolos, o sea, los pacientes no están pronados las 24 horas, sino que también van cambiando posición. eh, y eso es así, más que nada en todos los centros hay distintos protocolos del uso de estos dispositivos. Ahora, el uso de estos dispositivos sí ayudan a disminuir el trabajo ventilatorio y por lo menos la experiencia local es que sí han logrado también disminuir probablemente la cantidad de pacientes intubados en las condiciones de pandemia que estuvimos ahora. Sí, sobre bueno, el prono y el prono Vigil, que en el fondo es como la parte nueva del prono que hemos adquirido ahora, ha sido bien interesante. Efectivamente, vamos a tener una charla dirigida al respecto del tema. Y ahí, claro, una de las dudas que queda es que si el prono es como una terapia que efectivamente se puede implementar con estas ventanas de supino, o efectivamente es una terapia que tiene su beneficio mientras está implementándose. Y ahí uno pensaría que mientras más horas en prono, mejor beneficio. Claro, ahí, bueno, no sé qué opinas al respecto de todas maneras, pero dejar en claro que existen algunas ahí controversias y además que lo vamos a revisar en otra clase. Perfecto. Una pregunta. Eh, ¿Sigue siendo recomendado tener una saturación? Ese es mi hijo, disculpen. ¿Sigue siendo recomendado tener una saturación sobre 94%, siendo que para lograrlo se está usando altas concentraciones de oxígeno y eso podría llevar a una hiperoxemia? Entendiendo que la hiperoxemia también tiene daño asociado, ¿cierto? Claro. Eh, no solo queremos una saturación normal, queremos una saturación probablemente cerca del 90-92%. O sea, exactamente la hiperoxemia también ha demostrado que de alguna manera, incluso por ejemplo, disminuye estos estímulos normales de vasoconstricción hipóxica también, que son mecanismos del cuerpo para tratar de compensar estas alteraciones y desequilibrios BQ. Así que en realidad no es una recomendación tener a pacientes con saturaciones de 100%, sino que lo mínimo necesario es FIO2 para lograr una saturación cercana a 90-92%. Otra preguntita dice, si tenemos un paciente con happy hipoxemia, que tiene una PAFI ¿Ya? de 150 y que responde bien al Pronavigil, más cánula nasal de alto flujo, pero al supinarlo vuelve a bajar la PAFI, ¿sería bueno continuar en Pronavigil más cánula o lo mejor es no retrasar la intubación? Y ahí yo te pido que, a ver si puedes hablar y explayarte al respecto de, finalmente, qué valor fisiopatológico y por lo tanto con traducción clínica le estamos dando a la PAFI propiamente tal. Es bien interesante un poco, no sé si puedes dar alguna opinión, entendiendo que en base a la experiencia nomás al respecto, pero ¿cómo estamos interpretando el estadio pulmonar y de oxigenación con un valor de laboratorio, ¿cierto? Que en el fondo es PAFI, y si eso tiene asidero fisiopatológico o no. ¿Qué opinas? En general, no, o sea, no estamos ocupando bastante poco la PAFI, si no sirve para tener una tendencia, o sea, tampoco tenemos que ser tan estricto de decir que en realidad no, que la PAFI no sirve. Sí nos sirve para tener tendencia y ver un poco que pueden haber trastornos del intercambio, pero por ejemplo, pueden haber PAFI también que no son las reales, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tenemos con mascarilla de no recirculación o pacientes que no están por ejemplo, son pacientes que tienen, por ejemplo, dispositivos que pueden ser también máscara Venturi o mascarilla de no recirculación. La PAFI no va a ser la real, o sea, los pacientes va a ser una mezcla de oxígeno y la FIO2 que va a ser entregada no va a ser una FIO2 confiable tampoco. Entonces no son números que nosotros podamos fiarnos. Y es por eso que hago tanto hincapié, yo creo que en la presentación, de que lo que más nos interesa con los pacientes es que no tengan un aumento del trabajo ventilatorio. Yo creo que ese es el punto clave y yo creo que es lo que no hemos basado por lo menos las decisiones de intubar o no intubar a estos pacientes. Y quizá olvidando un poco o dejándolo como de segundo plano, pero también el tema de las PAFI. Entonces el paciente mejoró trabajo ventilatorio al pronarlo, mejoró, ve una mejoría clínica al pronarlo, al conectarlo a la cánula, aunque tengamos quizá una leve caída en la PAFI, es un paciente que tenemos que estar encima de todas maneras, o sea, no es un paciente que podemos dejar botado, o sea, tenemos que estar encima y estar evaluando constantemente su trabajo ventilatorio. Ahora, si hay un deterioro clínico, o sea, aumenta su trabajo ventilatorio, ahí hay una indicación ya más dura de tener que conectar un ventilador mecánico. Yo quería reforzar también ese punto, Jorge, porque es efectivo. O sea, lo primero es que si estamos haciendo estos controles de los pacientes que están dentro de un contexto de insuficiencia respiratoria, no es lo mismo tomar la interpretación de ese paciente que está intubado con una
presión inspirada de oxígeno que en el fondo es bien segura, a estos pacientes que están con estas mezclas de oxígeno-aire, con cánulas, abriendo la boca, en el fondo complementando y diluyendo esa FIO2 que nos pone dificultades para la interpretación. Y además el tema de tomar gases regularmente en un paciente que no tiene una línea arterial propiamente tal, si es que queremos usar los arteriales, tiene toda esa serie de cosas que hace que aleja la decisión clínica, que es la que nos importa, de este valor que es la PAFI. Y esto no es algo que compartamos solamente con Jorge aquí en esta reunión, sino ustedes sabrán, ¿cierto? La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva también eso ha hecho un llamado un poquito a centrarnos más en el trabajo respiratorio que en los valores de PAFI propiamente tal. Sin decir que sea algo que no tenga una validez, pero que probablemente no tiene que ser eso lo que marque nuestra conducta clínica, ¿ya? En relación al prono, había una pregunta si en realidad tenía sentido hacer pronos menores de 14 o 16 horas, por ejemplo, pronos de 2 horas al día varias veces. Tú algo comentaste al respecto que vale la pena aplicar protocolos, no sé si quieres comentar algo más, Jorge. O sea, yo creo que hay que protocolizarlo bien y también va a depender mucho de la tolerancia de los mismos pacientes. O sea, un paciente de 24 horas pronado probablemente va a ser muy incómodo para él. Entonces hay que ir cambiando las posiciones del mismo paciente. O sea, y muchos protocolos no solamente estar completamente pronado, sino que también lateralizar cada cierto tiempo y darle tiempo de descanso. Y ayuda, o sea, se ha visto que por lo menos es lo que hemos visto por lo menos en la práctica clínica. O sea, pacientes en general mejoran bastante muchas veces con algunos minutos de prono, ya uno ve una mejoría clínica. Hay una pregunta interesante, un poquito la nombraste tú y me interesa porque es la práctica clínica. Dice, ¿existe algún tipo de farmacología que pueda ayudar a disminuir el driving ventilatorio? Un poco, de nuevo, volver a los comentarios que había hecho. Dale, Jorge. Claro, ahí tenemos que ver por qué está el aumento del drive. Y es muy buena pregunta. Por ejemplo, hay pacientes que pueden estar febriles, pacientes que pueden estar sépticos. Yo creo que ahí, más que farmacología, una adecuada reanimación y seamos agresivos, o sea, seamos agresivos con el manejo de la temperatura, bajémosle rápido la fiebre, o por ejemplo, pueden haber pacientes que estén con mucha ansiedad, podemos usar ansiolíticos, o sea, podemos usar ansiolítico en dosis baja, tratando tampoco de no pasarnos al otro lado, de mover mucho el drive ventilatorio, pero podemos utilizarlo, y bueno, y si fracasa, vamos a tener que actuar ya una intervención un poco más invasiva. Pero sí, esos son más que nada los fármacos tratando de atacar estos puntos del paciente, más que nada. Un poquito hablando de farmacología, hay otra pregunta que dice, en pacientes con signos clínicos de aumento del trabajo ventilatorio que necesitan ser intubados, ¿se podría requerir más sedoparalización, sedoanalgesia y paralización, dice la secuencia rápida de intubación, producto de esta hiperadrenergia? Comentarles que vamos a tener una clase de intubación en contexto de COVID, pero la verdad es que la experiencia pareciera ser incluso un poquito al revés en el contexto de la intubación, o sea, estos pacientes vienen un poquito más agotados. De hecho, efectivamente, con eso puede que su conexión con el medio esté un poquito más disminuida y los fármacos inductores, las dosis necesarias no necesariamente sean topes, sino incluso un poquito menores, y el resto de los fármacos mantenerlos dentro del rango. Ha sido reportado que efectivamente en el otro extremo, después de haber sido intubado y ventilado, los pacientes que están ya pensando en tenerlos en una ventilación que estén 100% en coma, que se han necesitado dosis más altas de fármacos de sedación, pero no particularmente la secuencia rápida. No sé si tiene algún comentario ahí, Jorge. Sí, o sea, eso lo hemos visto que con dosis muy alta de sedación. Y con respecto a la secuencia de intubación rápida, la verdad es que he visto de todo. He visto pacientes que tenían que usar muy altas dosis de sedación y de relajo. Y pacientes, depende un poquito del paciente. O sea, van a haber pacientes que van a estar hiperadrenérgicos probablemente y puede que cueste un poquito más. O sea, por lo menos las dosis sedantes, yo uso las dosis clásicas, o sea, las dosis de sedación habituales. Y probablemente para los pacientes que ya están más hipoxémicos, que probablemente ya tienen compromiso del sistema nervioso central por la hipoxemia, o sea, que ya están un poco más dormidos de lo normal, quizás podríamos usar una dosis un poquito más baja. Y yo lo que he hecho personalmente, o sea, no una recomendación, o sea, una opinión personal, yo en general estoy con la dosis alta y quizás un poquito más alta de relajo neuromuscular. En general no le va a generar mayor efecto adverso, pero sí me va a lograr una mejor visualización de la vía aérea, y en general son vías aéreas bien difíciles, en el sentido de que fisiológicamente bien difíciles. Son pacientes que muchas veces estamos intubando ya con saturaciones bien límite y con pequeños periodos de apnea, las saturaciones caen catastróficamente. Entonces, yo creo que mientras mejor tengamos una visualización de las cuerdas, va a ser mejor para la intubación y vamos a tener mejor outcome con los pacientes. Entonces, lo que estoy haciendo más que nada es usar dosis habituales de sedación,
pero sí con el relajo neuromuscular estoy teniendo la consideración de quizá usar la dosis tope alta y un poquito más de dosis quizá. Considerando la fisiopatología del COVID, donde la hipoxemia iría de la mano principalmente con un efecto chant y variación de BQ, ¿juega realmente un rol los broncodilatadores? Ya que se ha visto algunas urgencias donde se dejan sin un mayor fundamento. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de los broncodilatadores? Y por el otro lado, el uso de los corticoides sistémicos, ahí quizás hay algo más que decir, por cuánto tiempo se consideran necesarios, y si es que se considera necesario, considerando además que hay que evitar, como yo también hablaba de los efectos colaterales, como en este caso hablan de inmunosupresión y coinfección e incluso infecciones fúngicas. ¿Qué opina entonces de broncodilatadores y corticoides? Mira, broncodilatadores yo creo que hay que usarlos, pero con los pacientes que realmente lo requieren. O sea, si un paciente que no está obstruido, que no tiene una alteración de la resistencia en el componente dinámico de las presiones del trabajo ventilatorio, no es necesario aplicar broncodilatación. O sea, broncodilatadores para los pacientes que consideramos que están obstruidos o que tenemos, por ejemplo, disminución de la ventilación total que estén también obstruidos. No usarlos de regla. O sea, todos son fármacos, todos los fármacos tienen efectos adversos y también estamos en una situación pandémica donde tampoco tenemos que desperdiciar todos los recursos. Estoy de acuerdo, o sea, broncodilatadores con los pacientes que lo requieren. Y con respecto a los corticoides, también un poco lo mismo. O sea, en general, pacientes con distrés en general en la UCI se han utilizado los corticoides. Y ha sido prácticamente, yo diría que de los pocos o únicos medicamentos que en realidad han demostrado cambio y, o sea, como farmacológicamente, son medicamentos que pueden ayudar a estos pacientes que están realmente estresados. Yo creo que ahí también la clave va en, lo mejor es apegarse bien a los protocolos locales del uso de los fármacos, más que nada, sobre todo el uso de corticoides. Por ejemplo, en distintos centros nosotros tenemos distintos protocolos y criterios de inclusión para iniciar los corticoides sistémicos, y muchos de estos pacientes hay criterios, por ejemplo, pacientes que tengan ferritina alta, valor inflamatorio alto, o pacientes que estén con requerimientos de oxígeno, más que nada pensando en la fisiopatología que van a tener una tormenta de citoquina y que pueden también evolucionar con un síndrome hemofagocítico. En esos pacientes sí se podrían beneficiar de corticoides sistémicos. Entonces, Sí, al respecto de corticoides, efectivamente hay dos fases de la terapia donde uno podría, en fondo, está la duda si considerarlos. Uno con un poquito más de evidencia, hoy día el tema de la dexametasona en aquellos pacientes que están con requerimiento de oxígeno y que por lo tanto tienen un manejo hospitalario, que efectivamente habría un beneficio que al menos un estudio demuestra, olvidé el nombre del estudio en este minuto, no sé si te acordáis, que demuestra que tienen mejor outcome, y ya otro es el contexto del paciente que está con esta evolución fisiopatológica a una tormenta de citoquina y que estamos considerando corticoides en dosis altas de estrés, pensando en el paciente altamente inflamado, y de eso no hay una evidencia tan buena como solamente el beneficio del primer caso. Y bueno, yo creo que retrospectivamente, al final de la pandemia, vamos a poder tener unas conclusiones. Es interesante, eso sí, a mi juicio, y esto es solo personal, entender que el beneficio del corticoide hay que verlo de las dos maneras. Todos los pacientes hoy día que tienen requerimientos de oxígeno y que se hospitalizan, independientemente de que sean 2 o 3 litros de oxígeno, y el otro extremo, el paciente que está intubado, ¿cierto? Sedado, eventualmente pronado y que está en una tormenta citoquina, que también nuevamente podría tener un valor importante el uso de corticoides. Hay una pregunta que me la mandan por interno, que dice, ¿sí? Surgió una duda. En paciente con alto drive y que apoyamos con cánula nasal y esta no ayuda, incluso luego de 1 o 2 horas sigue sin disminuir el drive, ¿estaremos aumentando la posibilidad de daño al aumentar su flujo en condiciones de alto drive? Es buena la pregunta, porque la verdad es que no ha pasado mucho. Yo creo que la cantidad de pacientes muchas veces no ha permitido tener el seguimiento que estos pacientes requieren. O sea, cuando nosotros hablamos de que pacientes que tienen una gran alteración del intercambio los vamos a pronar vigiles y les vamos a conectar una cánula nasal, son pacientes que tenemos que estar encima de ellos. O sea, tenemos que tener controles constantes de ellos, controles constantes tanto de mecánica ventilatoria, o sea, pacientes que calcular frecuencia respiratoria, calcular confort, ver trabajo ventilatorio y tenemos que estar encima de ello. Y en general los protocolos de cánula, por ejemplo, paciente que no respondió, como tú me dices, en 1 o 2 horas, ya es un paciente que ya decimos intubar. O sea, no decimos dejar pasar más tiempo que eso. Eso es lo ideal y esas son las recomendaciones en general. Son pacientes que están extremadamente graves, que muchos de ellos a lo mejor logran evitar el tubo, pero hay algunos de ellos que no, y tenemos que actuar lo antes posible en caso de que no respondan a este tratamiento. Entonces, es buena tu pregunta y
y los protocolos, sobre todo las primeras horas desde que uno empieza con pronovigilia y canonazol de alto flujo, hay que estar encima y ver si responden o no, y si no responden, no dudar y ventilarlo, nomás, conectarlo a ventilación mecánica invasiva. Eso, y hablan también del ROX, que también es un buen índice que habla un poco de esto mismo, o sea, saturación, frecuencia respiratoria, y ayuda a tener un número duro más que nada para ver si que está respondiendo a cánula dependiendo de las horas que hayan iniciado. Así que es un buen parámetro para poder guiarnos más que nada si que el paciente está respondiendo a la cánula de alto flujo. Perfecto. Vamos a ver. Lo de la dosis, todavía no encuentro el nombre del paper. El El recovery. recovery, El sí. recovery, eso es, eso es. Que tratamiento de dexametasona 6 miligramos por día hasta 10 días en los pacientes que están con requerimiento de oxígeno. Que hoy día incluso el NIH lo recomienda como recomendación A1 o 1A en el uso de los pacientes que tienen diagnóstico de COVID y además en el fondo con uso de oxígeno. Vamos a ver si hay algo más. Eso, ahí lo compartieron. Uno. Esta es una pregunta bien la hace Paulina Bianco, nuestra kine que además hizo la primera clase, dice, opinión del helmet. ¿Les ha ido bien con ese soporte? ¿Qué es el helmet, Muso? No sé si todos conocen ahí el helmet como terapia, y a ver si puede hacer un comentario al respecto. La verdad, personalmente no me ha tocado usarlo mucho. No, con pacientes por lo menos no he tenido mucha experiencia. Eh, Fisiopatológicamente es como el paso antes de la intubación, en realidad. El helmet, la verdad es que da un soporte como CPAP al final. Eh, y eso permite quizás reclutar algunas unidades alveolares, pero también, o sea, muy similar al tema de la cánula, hay que estar bien atento que los pacientes respondan o no. O sea, si el paciente no responde, hay que intubarlo. Y hay que tener cuidado también porque, bueno, por lo menos parte del equipo me acuerdo que se probó el helmet y hay algunos que no, o sea, un paciente que igual tiene que estar vigil, eh, tiene que cooperar. O sea, no cualquier paciente tampoco va a ser candidato a usar un helmet. Pero es como un paso antes, quizás, sobre todo en situaciones de pandemia, cuando estábamos con los ventiladores full ocupados. Son terapias que nos ayudaron más que nada a, Sí, a que estos efectivamente se usaron hartas terapias. pacientes esperen. Que se usaron hartas terapias ahí claro, fisiopatológicamente decir que, claro, el helmet lo que debería hacer es dar una presión, usa un CPAP, ¿cierto? Y que probablemente va a depender mucho de cómo esté esta ansiedad de aire de los pacientes porque no otorga mucho flujo y desde esa perspectiva también en nuestra experiencia, en nuestro centro acá en el Félix Bulnes se intentaron un par de pacientes y al menos en el contexto de urgencia no nos ha ido muy bien. Salieron un par de preguntas de anticoagulación, profilaxis, tratamiento, quizás riesgo protrombótico. ¿Alguna opinión al respecto, Jorge? Pucha, son pacientes que en general, por lo menos también se ha visto en la autopsia, que tienen fenómenos microtrombóticos y varios protocolos están utilizando, por ejemplo, por lo menos por ejemplo, Soto del Río con dímero D elevado, por ejemplo, dímero D más de 2000 más ciertos otros criterios que estamos usando en dosis de anticoagulación y en otros pacientes estamos usando como tromboprofilaxis. Sí, o sea, se está utilizando y yo creo que van a cambiar también los criterios. No hay nada, no hay una evidencia dura que diga con esto tenemos que anticoagularlo, así que yo creo que puede variar de centro a centro, pero sí lo estamos utilizando. O sea, eso efectivamente así. Nosotros, yo me sumo a eso de los comentarios. Lo primero es decir que sumar dentro del diagnóstico diferencial de la descompensación respiratoria la posibilidad de sobreagregarse un tromboembolismo pulmonar. Eso de todas maneras es muy fisiopatológico, pero estamos tratando a un paciente con una neumonía COVID, ¿cierto? Una neumonía COVID que está en tratamiento y si tiene algún cambio clínico y una descompensación, considerar dentro de los diferenciales la posibilidad de un TEP y ahí entendiendo, y aquí viene lo muy importante, que entendiendo la disponibilidad de recursos, existe la posibilidad de buscar el diagnóstico dirigidamente, pero algunos de nuestros colegas, ¿cierto?, que van a estar aquí viendo la presentación no van a tener el acceso a hacer ese angiotac, o a lo mejor el paciente no va a estar clínicamente en condiciones de mandarlo a escáner, en cuyo caso podríamos tomar ese dímero D y que se está alto, y ahí hay distintos cortes, he leído 2000, he leído 5000, he leído en el fondo 100 veces el valor normal. Se podría recomendar el uso empírico, ya no de profilaxis, sino de tratamiento, y que es un poco lo que habla Jorge, y son de los protocolos que existen, nuevamente, sin una evidencia sólida, pero con recomendaciones de expertos en base a casos. Preguntan aquí
En algunos servicios de urgencia como SAR hemos tenido pacientes hospitalizados por varios días sin Ujú. traumoprofilaxis, dado que no contamos con heparina bajo peso. ¿Existe alguna evidencia? Perdón, ese es mi hijo. ¿Existe alguna evidencia del uso de aspirina? Chuta, yo la verdad es que lo desconozco, no he leído nada al respecto de la aspirina, por lo menos como tratamiento en estos casos. No sé si tú, Alan, Sí, esto lo discutieron en EMRAP hace no mucho, hace como 3 semanas, efectivamente lo hablaron y al menos el hematólogo que había invitado ahí dijo que efectivamente desde el punto de vista que no se justificaría, no tiene un sustento patológico, por lo tanto no se estaría usando. Y con respecto a las complicaciones extrapulmonares, espera un poquito, hijo. Con respecto a las complicaciones extrapulmonares producidas por COVID, ¿existe algún ujú. mecanismo reportado? ¿Algún predominio específico de afectación de un órgano? Bueno, después del pulmón también hemos visto muchos pacientes con falla renal también. Y ojo que estos receptores AC2 no solamente están en el pulmón, sino que también están en riñón y muchos otros órganos del cuerpo. Entonces también generan injurias también en otros lados. Y no solamente por ese mecanismo, sino que también por mecanismos propios de pacientes que son críticos, al final, que son pacientes que muchas veces los sobrecargamos de volumen, eh, no hacemos una reanimación adecuada, etcétera. Entonces tenemos varios factores que pueden alterar, que pueden afectar, pero es bien frecuente también hemos visto complicaciones renales en los pacientes que llevamos algunos días ventilados. Y yo diría que es que el segundo órgano por frecuencia de afección después del pulmón. Y ahí preguntan en la misma línea, debido al desequilibrio del eje renina-angiotensina, ¿qué complicaciones renales se reportan? Un poco lo que estabas hablando, no sé si Claro, dirigidamente por la alteración del eje renina-angiotensina, también nuevamente uno debería pensar en descompensaciones en microtrombos, en el fondo problemas perfusionales también claro. es importante, y claro, la falla renal se ha visto, eh, se ha visto bien reportada. Em, Sí. Y hay receptores en el tubo proximal también que hace dos también. Entonces pues hay daño directo también del mismo virus ahí a nivel renal. una pregunta, dice, ¿están usando válvula de PIP en pacientes COVID positivos? Perdón, COVID con asma, válvula de PIP. Eh, Quizás, claro, entender que la válvula de PIP es una forma de otorgar PIP, va a depender de en qué contexto este paciente, si está ventilado, nosotros le estamos dando PIP. Y quizás desde la fisiopatología, si la pregunta tiene que ver con COVID, asma, uso de PIP. ¿Alguna opinión ahí? Chuta, es un tema en realidad, pero claro, válvula de Pip, estamos hablando de un paciente que ya está en ventilación mecánica. Y los pacientes en general que tienen una patología obstructiva van a generar autopip y la programación del ventilador mecánico es completamente distinta. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la relación inspiración-expiración, porque tiene una inspiración prolongada para dar de no generar más autopip y este autopip va a generar deterioro hemodinámico, puede generar neumotórax y un montón de complicaciones. Entonces, bueno, es todo un tema, yo creo, un tema de la ventilación, hablar de los pacientes que son obstructivos. Es para hablar prácticamente una clase, pero Una grasa en sí misma, sí. sí, De todas maneras, decir que siempre ventilar un paciente asmático es más desafiante que un paciente no obstructivo. Ha habido quiebres de stock, dice quiebre de stock de fentanil, de hecho no solo de fentanil, acá en Chile tuvimos quiebre de stock de rocuronio, por ejemplo, pero aquí la pregunta dirigidamente es si hemos usado morfina en pseudoanalgesia. Eh, ¿Opinión? es una alternativa al final. Es una alternativa, pero como seccionaba el fentanil como parte de la analgesia, de la pseudoanalgesia. Se puede utilizar y antiguamente se utilizaba la morfina, así que no es algo que descarte 100%. Eh, De hecho, la verdad es que en el momento más crítico, y esto nuevamente, por favor, entendiendo que fue en pleno de pandemia y quiebres de stock, eh, faltaban fármacos para hacer sedaciones, e incluso ustedes todos sabrán, los que están conectados, que pabellones se transformaron en UCI, y en pabellones incluso se llegó a hacer, lo comento porque me parece interesante, se hizo revisiones del uso de gases como sedación en estos pacientes. La verdad es que la evidencia no era concluyente, por lo tanto no se usó, pero ¿a qué voy con la idea? Que se tomaron en cuenta todos los fármacos que fisiopatológicamente uno podía considerar que cumplían el rol. Sedación cualquiera hasta afuera, considerando dentro de la familia de opioides, cualquiera de las familias de opioides, o sea, todos los opioides que están dentro de la familia de los opioides, valga la redundancia, y para el bloqueo neuromuscular,
todos los bloqueos neuromusculares independientes de las vías medias que tenían, no solamente los despolarizantes como la succinilcolina, sino también, evidentemente, el rocuronio, pero cuando se acabó el rocuronio, usar becuronio, incluso se buscó a usar atracurio, en contexto de poder cumplir con la meta, que era tener al paciente en coma farmacológico y los que tenían indicación de estar con bloqueo neuromuscular, bloqueados para poder eliminar a cero o mejorar 100%, digamos, la acople del paciente al ventilador y ayudarlo a que no hubiese ningún esfuerzo ventilatorio de parte del mismo paciente y ayudarlo en su fase más crítica de la terapia. No sé si hay algunos comentarios al cierre. La verdad es que ha estado bien bueno y hemos cumplido bien con el horario. Ya estamos llegando a las 8. De más está decir que agradecemos a todos los que se han conectado. Llegamos a los 500 participantes en algún minuto Oh. en la reunión. Estuvo muy buena. Y sabemos que son las 8 de la noche de un día hábil. Todos queremos llegar a la casa. Así que vemos si hay alguna otra. Hay una pregunta que no sé si la podemos responder. Dice, farmacología que puede ayudar en fase del despertar. No ha pasado mucho que tenemos pacientes con despertar difícil, agitado y con aumento del trabajo, por ende movilizando mucho volumen en modalidades más espontáneas. ¿Cuál es la experiencia en esta fase? Igual, de todas maneras, decir el disclosure, que este es un curso que está orientado, y lo digo así porque está orientado a la medicina de urgencia. Nosotros somos urgenciólogos, más de una vez hemos hecho más de algún turno en una UCI, pero nosotros entendemos que nuestro trabajo está principalmente en el primer día y en los primeros días de los pacientes y confiamos mucho en nuestros amigos intensivistas para la fase posterior y el despertar de estos pacientes. Pero haciendo ese disclosure que me importa, porque nosotros amamos mucho la medicina de urgencia y entendemos sus límites, Jorge, no sé si algo de Winning y COVID. Sí, o sea, por lo menos pacientes que ya pensamos que vamos a ir a Winning, quizás empezar a cambiar los sedantes, por ejemplo. Bueno, hay una presentación al respecto. Por ejemplo, el midazolam en algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan algún grado de falla hepática o pacientes que tengan una gran cantidad de tejido adiposo, muchas veces cuesta, por un lado, cuesta eliminar este midazolam, puede quedar dando vuelta varios días en los mismos pacientes hasta el despertar. Entonces, si pensamos que es un paciente que vamos a progresar en Winning, probablemente vamos a cambiar a un sedante de vida más corta, como por ejemplo el propofol, cuando vamos de salida, y también el uso de antipsicóticos. También podemos usar haloperidol, quetiapina, en pacientes que están ventilados y eso ayuda también a tener un despertar un poco más fácil. También no sé, muchas veces usar la clonidina o dexmedetomidina también como sedante que también hace que los pacientes tengan que despierten un poco más tranquilos. Eh, Eso por lo menos de lo que conozco, o sea, que lo he escuchado y lo que conozco de la transición. Ahora, como decía Alan, nosotros en general trabajamos full en la urgencia, uno que otro turno podemos muchas veces ser intensivo, pero, pero claro, eso es más Mira, de esa unidad. Sí. sí, sí, está bien. Mira, la verdad es que ahí, por ejemplo, me voy a colgar de la pregunta de Benjamín Alzamora que dice, ¿se hablará en futuras clases de técnicas kinésicas eficientes en el fenotipo H? Estamos recién en la segunda clase del curso. La primera fue un contexto epidemiológico. Hoy día hablamos de fisiopatología y ya, por ejemplo, la siguiente clase es de manejo kinesiológico de insuficiencia respiratoria aguda por COVID, que la va a dar kinesiólogo de nuestro servicio, Juan Fonseca. Y más adelante vamos a hablar del prono, vamos a hablar de intubación probablemente tal. Por lo tanto, quedan espacios para ir resolviendo todas estas dudas. Así que bueno, la verdad es que creo que siendo las 8 en punto, es buen horario para agradecerte, Jorge, por tu clase y agradecer a todos los que se conectaron. Todavía está abierto ahí, agradecemos a las personas que dicen ahí muchas gracias. Compartan Compartan el link, estas clases están siendo abiertas, las vamos a subir, tiene un sentido 100% colaborativo de ir creciendo juntos, desarrollando la medicina de urgencia en Chile y en los otros países que se están conectando. Así que, Jorge, ¿algunas palabras al cierre? No, agradecer más que nada por la invitación. Y también estoy feliz que haya mucha gente interesada también en estos cursos que son de mejora continua al final para todos. Nos sirve a todos tener estas discusiones, sobre todo en estas situaciones de pandemia. Así que muchas gracias por la invitación a la charla. Bueno, agradecemos a todos y efectivamente vamos a ir subiendo las clases, vamos a ir compartiendo y nos seguiremos viendo en las próximas sesiones de este curso. Muchas gracias, lo dejamos hasta aquí.